Amados hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que se encuentre bien. Y bueno, pues hoy vamos a darle continuidad a nuestro estudio, ¿verdad? Que estamos llevando verso a verso. Estamos precisamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7. Capítulo 7 de segunda a los Corintios. Y vamos hoy a tener nuestra exposición en el verso número 1. ¿Ok? Así que les invito a que tengan ahí sus Biblias preparadas para que podamos ahorita pues empezar a leer. Bueno, aquí nuestro estudio, mis queridos hermanos, pues fíjense que desde tiempo atrás y desde siglos atrás, antaño, ¿va? La gente buscaba vivir y servir a Dios. Y para ello se enclaustraba en conventos o monasterios buscando que en esos lugares, estando apartados completamente del mundo, ¿verdad?, encontraron la santidad y la pureza de corazón. Pero el hecho de estar enclaustrados en ocasiones, bueno, se volvían más inmundos, más pecaminosos en mente y corazón. Y nunca encontraban precisamente la verdadera santidad, ya que ésta solamente se puede encontrar a través de la persona de Jesucristo y no precisamente aislándose del mundo, ¿verdad? Y entonces cada uno que quisiera buscar la santidad en el Señor, bueno, pues solamente se puede hacer a través de Jesús y a través del arrepentimiento por la fe en la persona de Jesucristo. Así que el día de hoy nuestro estudio lleva por título Acciones para buscar la santidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quisiera y ha querido a lo largo de los siglos buscar la santidad, pero en su intención de buscarla, bueno, pues ha tocado todas las puertas equivocadas o ha tomado los caminos incorrectos. Así que hoy vamos a ver cómo es que verdaderamente podemos vivir y buscar esa santidad. Así que podemos decir claramente que vivir para Cristo pues demanda llevar una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de obediencia para agradar a nuestro Dios, y esto siempre le va a dar gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos va a hacer crecer y nos va a hacer madurar en el Evangelio también, ¿verdad? Así que si ya tienes tu Biblia, bueno, ve ahí al capítulo 7, verso número 1, y lo voy a leer completo este verso, y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Aquí, ¿qué podemos ver? Desde el inicio, cuando esta frase que dice, así que, el apóstol Pablo se está refiriendo a las promesas hechas en el pasaje del capítulo anterior, en el capítulo 6, de los versos 16 al 18, donde claramente el verso 16, voy a permitirme ir para allá, ¿verdad? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, aquí claramente el verso 16 habla de una promesa en específico, cual que Dios va a estar en medio de su pueblo y que en su momento, bueno, lo traerán siempre en el corazón. El segundo verso, el verso 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos, o sea, salid de en medio de la gente que es perversa, en medio de aquellos que te contaminan. Y dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El verso 18 tiene como promesa también que habla, el verso 17 habla precisamente de que nos va a recibir, dándonos la bienvenida como fieles y obedientes hombres de fe. Pero el verso 18 dice algo más contundente todavía, que nos habla de la paternidad, cuando menciona, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que, con todas estas promesas, se puede decir que el apóstol Pablo está poniendo en antecedentes a todos los corintios y diciéndoles, bueno, saben ustedes, ya tienen estos antecedentes, así que lo menos que pueden hacer es darle valor verdaderamente a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, él se acerca directamente a ellos con palabras tiernas al momento de decirles, amados. Aquí lo dice el verso número 1. Así que, amados, o sea,
con todo lo que ya dije anterior, dice el apóstol Pablo, ahora da unas palabras tiernas para acercarse en ese amor, mostrando que él tiene un aprecio especial por ese grupo de creyentes y por ese lugar en especial, lo cual, bueno, a pesar y a costa de que eran idólatras, bueno, ellos se habían convertido al Señor y ahora estaban cambiando toda la contaminación que tenían por lo santo. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo estaría diciendo aquí es que tenemos que reconocer lo prometido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos reconocer que Dios tiene grandes cosas para nosotros, ¿verdad? Así que al decir, puesto que tenemos tales promesas, o sea, está diciendo el apóstol Pablo, bueno, tenemos grandes promesas, o sea que se está integrando al grupo de los beneficiarios de las promesas. Aquí en este verso lo menciona, ¿no? Que tenemos tales promesas. O sea, él se integra al grupo de personas las cuales van a recibir estas promesas de parte de Dios. Y en segunda de Pedro 1, verso 3 y 4, menciona algo el mismo apóstol Pedro, mis hermanos. Vamos para allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así la Escritura. Amén. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces podemos ver claramente cómo es que estas promesas son una garantía que ya mencionó el apóstol Pablo en el verso 16 y 18. Y esta, como es palabra de Dios, la palabra de Dios debemos de considerarlo que es totalmente confiable, es cierta, es veraz, es infalible. Así que las promesas de Dios siempre van a venir a nuestras vidas. Ahora, una persona no podría confiar en algo si no sabe el valor de las cosas que le están entregando. Dicho de otra forma, no podría saber cuál es la promesa de algo que va a obtener si no tiene el valor de esta misma. Entonces podemos ver claramente que el apóstol Pablo le está dando un grande valor y está también ayudando a los corintios a que reconozcan el grande valor de la salvación que ha dado mi Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, al momento de poder magnificar o cuantificar lo que significa lo que Dios ha prometido, a partir de este momento, entonces Él puede transmitirle a los corintios que no deben de perder y no debemos de perder nosotros, ¿verdad? Esa búsqueda constante de estar inmiscuidos, tratando de ser obedientes al Señor, pero sobre todo dándole un valor especial a las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Por ello es que el mismo verso 1 posteriormente dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿verdad? Ahora, al ser confiables estas promesas, bueno, pues entonces los beneficiarios deben de hacer un mayor esfuerzo o un esfuerzo sobrehumano para agradar al dador de estas mismas promesas. O sea, ¿qué es esto? Nosotros mismos debemos de considerar claramente que lo que Dios nos está dando ya no solamente es una promesa, sino es algo de grande valor que nos va a servir para cuando nosotros podamos estar renacidos en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando seamos redimidos completamente de todo pecado y que estemos en completa santidad para habitar ahí con Él, donde en el reino de los cielos y eternamente. Así que por consiguiente podemos decir que Pablo, al pronunciar esta exhortación donde se incluye él a sí mismo y su grupo de colaboradores, bueno, está mostrando que ellos, quienes, el apóstol Pablo y sus colaboradores, no están por encima de todos los corintios, sino que todos, sin excepción, todos los creyentes,
Todos aquellos que han sido nacidos de nuevo en la persona de Jesucristo, todos los que se han arrepentido, todos los que han venido a los pies de Cristo a lo largo de los siglos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, debemos limpiarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos expuestos a contaminarnos en el ambiente donde el pecado circundante completamente está en todo el mundo. Así que no nos podemos apartar del mundo. Como el mismo Señor Jesucristo decía, no quiero que los apartes del mundo, sino que los guardes de él. Entonces, ¿qué significa? Que el Señor aquí nos está mostrando claramente a través del apóstol Pablo que tenemos que ser guardados y tenemos que estar constantemente guardándonos y limpiándonos de pecado. ¿Por qué? La misma exhortación no significa que solamente con una vez que te limpies, como bañarte una vez, has quedado limpio para siempre. No, sino que debemos purificarnos constantemente, ¿verdad? Y como en alguna ocasión le preguntaron a Spurgeon, que le habían dicho, oye, ¿cómo es que yo me puedo quitar el pecado? Bueno, pues es algo que sale a diario, es como tratar de rasurarse constantemente la barba. ¿Por qué? Porque la barba te sale todos los días, como te sale el cabello, así que todos los días te tienes que rasurar. Y todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Esta es la mejor manera o el mejor ejemplo de poder decir que todos los días tenemos que estarnos limpiando y purificando de todo lo que en su momento el mismo mundo ¿sí? trae para nosotros y nos contamina constantemente. Así que esta purificación debe de ser a diario y de forma constante. Los mismos reformadores hablaban de este arrepentimiento diario como una forma de progreso en nuestra santificación. Mira cómo dice ahí Primera a los Corintios en el capítulo 6, verso 11. Primera a los Corintios en el capítulo 6, verso número 11. Dice así, y refiere claramente, y le está hablando a los mismos corintios, cómo es que antes éramos, y aparece un catálogo de pecados o de pecadores desde el verso 9 y 10, y en algún sentido, todos y cada uno de nosotros hemos caído en este catálogo, y dice así, leo desde el 9, ¿verdad? Verso 9 en el capítulo 6 de Primera a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, ya dirigiéndose directamente a ellos de forma personal, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, aquí claramente vemos cómo es que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, todos ustedes ya han sido lavados, santificados y justificados por el proceso de santificación continuo, pero ¿qué sucede o por qué lo tenemos que hacer? Sencillamente porque la naturaleza humana siempre es proclive al pecado, o sea, siempre es tendenciosa a pecar, siempre estamos buscando hacer cosas indebidas delante del Señor. Así que todo mundo tenemos que estar constantemente y a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Se puede decir perpetuamente, ¿sí? Todo el tiempo que nos resta de vida en esta tierra, pues estarnos limpiando. ¿Cómo? Orando y clamando a Dios, leyendo la Escritura, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, buscando ese perdón de parte de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque es la forma en que nosotros nos vamos a acercar mucho más al Señor. Ahora, si nosotros podemos ver el caso de los judíos que se encontraban en ocasiones o en una condición ceremonialmente impura, ¿verdad? Cuando algunas ocasiones a algunos le tocaba entrar al templo, tenían que lavarse cada vez que tocaban algo impuro. Y ninguno de los sacerdotes o levitas podía entrar directamente en el tabernáculo o en el templo sin haberse lavado antes, como lo dice claramente Éxodo 30, ¿verdad? Y el mismo principio se aplica
para el pueblo de Dios que actualmente ha sido renacido en la persona de Jesucristo, que cuando tú entras en la presencia sagrada del Señor, cuando tú entras en comunión con mi Señor y Salvador Jesucristo, debemos purificarnos, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón. Y es la manera en como nosotros podemos clamar a nuestro Dios. No podemos llegar con nuestro Dios así nada más porque sí, tocándole la puerta sin habernos arrepentido genuinamente en nuestro corazón de nuestro pecado. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo admite en todo caso, ¿verdad? Que si bien no es él no está por encima de los corintios y que no es mejor que cada uno de ellos, bueno, pues también necesita limpiarse y purificarse constantemente. Miren ustedes cómo es que en primera a Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, por favor, vayan ustedes, por favor, en el capítulo 4, verso número 7, hace una llamada directamente el apóstol Pablo y de forma personal a los de Tesalónica con esta misma intención. ¿Cuál es? Dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia. O sea, si fuimos llamados a los pies de Cristo, no es para andar en una condición inmunda y perversa, mucho menos en una condición pecaminosa. Peor aún, tampoco siendo desobedientes a lo que dice Dios en su palabra. No es así, sino que fuimos llamados, como dice aquí, a santificación. Y esto habla de la pureza de corazón que debe de haber en cada creyente. Esto habla también de que constantemente tenemos que ser obedientes y que si hemos caído, fallado, tropezado, pecado, de cualquier pecado, lo que tenemos que hacer en ese momento de forma inmediata es pedirle perdón a nuestro Dios, rogando y clamando a Él para que vuelva a traer esa comunión con nosotros. ¿Por qué? Yo no sé si tú, por ejemplo, sales a hacer algún ejercicio y cuando llegas a tu casa te sientes sucio, te sientes sudado, te sientes como que algo te hace sentir mal. Es tu propio cuerpo que está reclamando que estás a lo mejor pegajoso. Lo mismo pasa en lo espiritual. En lo espiritual, nuestro Dios, cuando somos creyentes, hay algo que nos perturba y es el pecado. Así que cuando hemos pecado, lo menos que podemos hacer de forma inmediata es buscar directamente el perdón de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda seguir obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Vean primera de Juan, en el capítulo 3, verso 3. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 3. Y les leo desde el verso número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hablando del plan de glorificación de nuestros cuerpos cuando estemos en su presencia. Dice, pero sabemos cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como es cuando nos lleve directamente a su presencia, a la presencia de nuestro Dios. Y aquí viene lo que estamos cuestionando, ¿verdad? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, que en el momento de que nosotros entramos en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, poco a poco nos estamos purificando. Así que la mejor manera de nosotros estar siempre purificados o buscar esa limpieza es estar siempre en comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, en este mismo verso 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Ahora, Pablo está aquí recalcando claramente que la contaminación afecta al cuerpo como también afecta al espíritu, o sea, es decir, a la persona en su totalidad. Y cualquier persona que está contaminada con algún pecado o alguna mirada o algún pensamiento perverso, bueno, tiene contaminado el espíritu y su cuerpo, ¿verdad? Ahora, si la contaminación se refiere al culto a los ídolos, entonces los que asisten a este tipo de cultos en los templos paganos, bueno, pues corrían el riesgo o corren el riesgo, ¿verdad?, de contaminarse física y espiritualmente, ya que algunos ritos en ese entonces, ¿verdad?,
hablando de los corintios, ¿verdad? Incluía involucrarse con prostitutas. Y primero los Corintios 6, en el verso 16, lo sanciona directamente y eso le hace ver un desafío directo a los corintios, pero también lo hace ver un desafío hacia nosotros. ¿Por qué? Porque dice claramente la escritura ahí en 1 Corintios 6, verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, ya no solamente refiere precisamente a la personalidad de la propia persona que puedan entrar en una relación, ¿verdad? Extramarital, sino hace referencia también que cuando alguno de nosotros asiste a algún culto, ¿sí?, de otra denominación, otra cosa diferente a la adoración que se hace de Jesucristo, bueno, en algún sentido se está uno involucrando con un tipo de prostitución de creencias diferentes a las creencias de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Dios es tan celoso de que Él nada más debe de ser adorado. Ahora, ¿qué tiene que ver en su momento con la iglesia de los Corintios? Bueno, pues mucho en todo caso. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo estaba preguntándose antes a sí mismo respecto a este mismo pasaje, ¿verdad? En el capítulo 6, ¿qué acuerdo puede tener el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, o sea, refiriendo claramente que si nosotros somos creyentes, nosotros llevamos en nuestro corazón al Espíritu de Dios, reflejamos a la persona de Jesucristo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras reflejan el carácter de un cristiano, de una persona que genuinamente ha creído en la persona de Jesucristo, ama al Señor, es obediente, ¿sí?, a los designios de Dios en su palabra, pero por sobre todas las cosas está buscando la santidad. Entonces, este Dios al cual nosotros adoramos no tolera a otros dioses antes que Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a los lugares a donde nosotros asistimos. ¿Por qué razón? Porque hemos creído en este Dios vivo que habita en nuestro corazón y que es mi Señor Jesucristo y que en su momento nos puede demandar a nosotros mismos la clara obediencia que Él demanda como ser nuestro Dios, porque si queremos promesas también tenemos que ser responsables en cumplir nuestra responsabilidad de buscar esa santidad y ser obedientes a su palabra. Así que los creyentes de Corinto, mis hermanos, si bien son el templo de Dios, también nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús mora en ellos y mora en nosotros y hace real su presencia dentro de nosotros mismos, como andando en medio de nosotros. Por ello es que las palabras que se usan en este verso, la limpieza, limpiémonos de toda contaminación, ¿para qué? Para perfeccionarnos en la santidad, provienen de lo que significa ser el templo del Espíritu Santo y tener a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, aquí vemos claramente que si bien son promesas de parte del Señor, lo que menciona el capítulo 6 de los versos 16 al 18, bueno, pues nosotros tenemos que hacer un trabajo en especial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar estas promesas tremendas de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tú has confesado a Jesucristo como tu Salvador. Así que podemos ver claramente que la referencia que Pablo hace aquí en este mismo verso, repito, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, debe interpretarse como aquellos que se identifican como personas íntegras y completas al servicio del Señor, que están buscando la pureza en su corazón. O sea que ese alguien que es limpio al exterior, ¿verdad?, en cuanto a su testimonio, con respecto a su carne, ¿verdad?, también es limpio en lo espiritual, internamente respecto a su espíritu, y camina y tiene una relación estrecha directamente con nuestro Dios. Eso es lo más maravilloso, que tenemos una relación estrecha con nuestro Dios, y podrás caer y fallar, pero el hecho que te redarguya
y que busques verdaderamente el perdón de nuestro Dios, eso hace que regreses a la comunión. ¿Ah? Número 3, mis queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo le está diciendo también, esfuércense para ser puros, ¿verdad? Pablo dice, en su momento, ¿verdad? Como que nos tenemos que pulir, que nos tenemos que refinar, depurar, limar todas aquellas cosas que nos va a ayudar a ser perfeccionados en nuestra santidad para servirle. La última parte del verso 1 de este capítulo 7 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí Pablo está haciendo algo muy importante, les está alentando a decir, esforcémonos. ¿Quiénes? Ya no solamente esfuércense ustedes, no, vamos a esforzarnos todos por llevar una vida perfecta de santidad, porque Dios nos ha hecho santos por la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso es tan importante, que nosotros podemos ver cómo es que Él, desde el inicio, cuando le escribe la primera carta a los de Corintio, Él ya los identifica como personas santificadas. Miren, vayan por favor a Primera a los Corintios en el capítulo número 1, Primera a los Corintios, en el capítulo número 1, verso 2. Vean cómo el apóstol Pablo los identifica. O sea, ya no solamente los identifica como parte de la iglesia de Corinto, sino que los califica también. Y aquí los califica con este verbo que dice santificados. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, o sea, ya nos integra inclusive hasta nosotros, ¿verdad? Y todas las iglesias de Asia de ese entonces, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de ellos y nuestro. ¿Lo ves? ¿Cómo es que aquí, y yo espero que estés de acuerdo conmigo, cómo es que el apóstol Pablo ya no solamente los alienta a ellos, sino nos está alentando también a nosotros? ¿Por qué? Porque el santificarse, ¿verdad?, sigue siendo un proceso continuado para nosotros. Para ellos lo fue, en donde cada creyente debe de esforzarse arduamente por tener una completa santidad, porque algún día va a venir Jesucristo por nosotros. Y la idea no es precisamente que nos encuentre inmundos y contaminados de toda perversión y toda condición pecaminosa. No, por el contrario, la intención es que nos encuentre justos, santos, purificados y santificados a través de su Santo Espíritu en esa buena comunión. Así que aquí el apóstol Pablo ya no solamente nos dice que nos debemos de santificar, pero todavía en el mismo verso incluye cómo debe de hacerse. Y al último de este verso dice aquí, en el temor de Dios. ¿Qué significa esto de santificarse en el temor de Dios? Bueno, el temor y la reverencia a Dios primeramente debe de ser un grado de humildad para el creyente, pero esto también debe motivarnos para perfeccionar nuestra santidad como pueblo de Dios y como cristianos creyentes que buscamos ser obedientes a la misma palabra de Dios. Y estando en la presencia del Padre, bueno, nosotros como hijos debemos de vivir en este mundo como verdaderos hijos, como aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, como aquellos que hemos llegado a sus pies y que le amamos porque Él nos ha amado primero y que nos ha limpiado completamente de toda inmundicia, de toda maldad. Entonces, si nosotros no viviéramos en esa santidad, si nosotros no buscáramos a Dios de todo nuestro corazón, sabiendo de las promesas que Dios ha hecho para nosotros y que están preparadas para nuestras vidas, pues en algún sentido, si no hacemos caso a esto que Dios nos está dando, bueno, pues seríamos prácticamente unos desconsiderados, ¿verdad? Que no le estamos dando la espalda a nuestro Dios, ¿sí? Y vemos claramente cómo es que hay en Primera de Pedro, para concluir, mis queridos hermanos, en el verso 1:17, Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
todo el tiempo en vuestra peregrinación. ¿Cuál peregrinación? Pues en todo este tiempo que vivimos en esta tierra. Entonces podemos concluir con todo esto diciendo que nuestra relación con Dios debe de poseer un genuino respeto y una profunda reverencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es santo y nosotros como hijos suyos también debemos de reflejar esa santidad en nuestras vidas. Ahora, los santos y todos los cristianos a lo largo de todo el tiempo han sido la sal de este mundo y deben de influir en toda sociedad decadente en su momento, ¿verdad? Porque en esta sociedad y en cualquier sociedad le es difícil a veces aceptar a mi Señor Jesucristo y sobre todo las enseñanzas del Evangelio. Y entonces nosotros debemos de laborar y orar para que el Señor siga obrando en aquellas almas y no debemos de dar concesiones a ninguna cultura que nos rodee, ¿verdad? Porque si nosotros permitimos que el mundo nos gobierne, pues nuestras vidas van a ser controladas, influenciadas por todas las condiciones y todo lo que seduce el mundo a todas las personas que habitan en esta tierra. Sin embargo, puedo decir algo, y esto es triste, ¿verdad? En muchas partes del mundo, donde pues antes que se predicaba el Evangelio y era la cúspide donde muchos países mandaban misioneros y se predicaba un Evangelio glorioso, ahora pues ya no se predica el Evangelio. En otros lugares del mundo donde las iglesias estaban aglomeradas y llenas de cristianos, ya no están. Ahora solamente van 5 o 10 personas a la iglesia los domingos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sencillamente la falta de comunión con Dios, la falta de enseñanza bíblica, la falta de devoción a nuestro Señor y Padre, ¿sí? La falta de querer buscar a ese Dios de todo su corazón, y porque el mundo les ha agobiado con tantas cosas que les ha seducido, ha provocado que la gente se aleje de las iglesias y que los templos hayan sido destruidos para construir otro tipo de cosas diferentes a la adoración a nuestro Dios. Sin embargo, yo les puedo decir algo. Todavía hay creyentes fervientes, creyentes que buscan a Dios de todo su corazón, que tienen el carácter para considerar que la soberanía de Dios todavía y siempre va a estar latente, buscando que el Evangelio sea proclamado por todo el mundo y que aparte pueda dar ese testimonio de fe para traer esperanza a muchas personas. Así que no está perdido todo, tenemos que trabajar en todo ello. Así que si hay creyentes que tienen el carácter, pues yo creo que tú eres uno de ellos. Y yo te invito a que podamos seguir llevando el Evangelio a toda persona que nos conozca y que podamos compartirles siempre para que haya esperanza en esta tierra y para que este mundo ya no siga siendo contaminado, sino que por el contrario, vive en santidad, buscando a Dios de todo su corazón para que algún día alcance la salvación en la persona de Jesucristo y la vida eterna en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que nos guarde, mis queridos y amados hermanos y hermanas de nuestra querida y amada iglesia Jeruel. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder seguir escudriñando tu palabra, estudiándola, Señor, y sabiendo, bendito Padre Celestial, cómo es que tú pones acciones en nuestras vidas para que podamos ser impulsados a buscar siempre la santidad. Ayúdanos, bendito Dios, a valorar las promesas que tú has dado para nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos tener reverencia, respeto, amor, ¿verdad?, a tu palabra, y que podamos ser obedientes para glorificar siempre tu nombre. Rogamos, bendito Padre Celestial, todo esto en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les guarde.